Había nevado esa mañana en Monterrey. No es común, pero ese diciembre fue distinto. Las calles amanecieron cubiertas de una capa blanca y fina que hacía que todo pareciera tranquilo, casi bonito. Mi hija Valentina, de 8 años, llevaba puestas sus botas rojas y un gorro de lana que yo misma le había tejido. Estaba emocionada. Para ella, la nieve era magia. Para mí, esa mañana fue el día en que algo se rompió para siempre. Mi padre, Ricardo Morales, abrió la puerta de su casa, la casa donde yo crecí, y miró a mi hija como si fuera una extraña. Valentina levantó los brazos para abrazarlo, como hacen los niños que todavía creen que todos los abuelos son buenos. Y él la apartó. No con suavidad. La empujó hacia afuera, hacia la nieve, y le dijo con una voz que todavía escucho en mis pesadillas: «Lárgate de aquí». Valentina lloró. Claro que lloró. Tenía 8 años y su abuelo acababa de rechazarla frente a toda la familia. Yo lo miré a los ojos. Respiré hondo. Y le dije solamente esto: «¿Estás seguro?». 5 minutos después, me suplicaba que lo retirara todo. Pero para entender por qué ese momento fue tan poderoso, tengo que llevarte al principio. Porque lo que mi padre hizo ese día de Navidad no fue un accidente. Fue el resultado de 40 años de una historia que yo había cargado sola, en silencio, sin que nadie me creyera del todo. Hasta ese día. Me llamo Daniela Morales. Tengo 42 años. Soy contadora pública certificada y trabajo en una firma de auditoría en Monterrey desde hace 15 años. Tengo una hija, un departamento propio, y una vida que construí piedra por piedra, sola, sin que nadie me extendiera la mano. El día que me gradué de la universidad, mi familia llegó tarde. No un poco tarde. 40 minutos tarde. La ceremonia había empezado cuando los vi entrar al auditorio: mi papá, mi mamá, y mi hermana Laura, que tenía 16 años en ese entonces y llevaba puestos unos audífonos como si estar ahí fuera un castigo. Me gradué con mención honorífica. Fui la segunda mejor promedio de mi generación. Cuando subí al estrado a recibir mi diploma, busqué sus caras entre el público. Mi mamá sonreía, sí. Pero mi papá estaba mirando su celular. Después, en el restaurante donde fuimos a celebrar, mi padre pidió la palabra. Pensé que iba a brindar por mí. Levanté mi copa. «Quiero aprovechar», dijo él, acomodándose en su silla con esa postura de hombre que siempre tiene razón, para anunciar que Laura entró al preuniversitario de la UDEM. Va a estudiar Derecho. Aplausos. Abrazos a Laura. Fotos con Laura. Yo bajé mi copa sin tomar ni un sorbo. Nadie notó que me había levantado de la mesa. Nadie preguntó a dónde fui. Tomé mi diploma, salí al estacionamiento, me senté en mi coche, y lloré durante 20 minutos. Esa noche entendí algo que no quería aceptar. Para mi padre, yo siempre iba a ser la hija equivocada. Pero lo que no sabía todavía era por qué. Y la respuesta a esa pregunta tardó años en llegar, y cuando llegó, cambió absolutamente todo lo que yo creía saber sobre mi familia. El favoritismo no empezó en mi graduación. Empezó mucho antes, tan atrás que mis recuerdos más tempranos ya lo incluyen. Yo soy la mayor. Laura es 5 años menor que yo. Y desde que Laura nació, algo cambió en mi casa de una manera que nadie nombraba pero todos sentíamos. Cuando yo tenía 10 años y Laura 5, rompí accidentalmente un florero de la sala. Mi papá me castigó 2 semanas sin televisión y me hizo escribir 100 veces «Debo ser más cuidadosa». 3 meses después, Laura rompió el espejo del baño de un pelotazo. Mi papá se rió. Dijo que había que tenerle más paciencia porque era la chiquita. Cuando yo saqué 9 en matemáticas, mi papá revisó mi libreta buscando los errores. Cuando Laura sacó 6, mi papá dijo que las calificaciones no lo eran todo en la vida. Cuando yo quise tomar clases de guitarra, me dijeron que era un gasto innecesario. Cuando Laura quiso clases de equitación, que vale 10 veces más, mi papá pagó un año completo sin chistar. Yo lo vivía con esa mezcla de confusión y vergüenza que tienen los niños cuando sienten que algo está mal pero no tienen las palabras para decirlo. Me preguntaba qué estaba haciendo yo diferente. ¿Qué tenía Laura que yo no tenía?
¿Por qué ella sí y yo no? Un día, cuando yo tenía como 12 años, le pregunté a mi mamá directamente. Mamá, ¿papá me quiere menos que a Laura? Mi mamá me miró con una expresión que no supe leer en ese momento, una mezcla de tristeza y algo más, algo que parecía culpa, y me dijo, no digas eso, Daniela. Tu papá te quiere. Solo que tú y él son muy distintos. No era una respuesta. Pero aprendí a no volver a preguntar. Lo que mi mamá sabía y no me dijo ese día es algo que no descubriría hasta muchos, muchos años después. Y cuando lo supe, entendí que su silencio no fue cobardía. Fue miedo. A los 17 años conseguí mi primer trabajo. Empecé a dar clases particulares de matemáticas a estudiantes de secundaria. Cobraba poco, pero era mío. Con ese dinero pagué mis materiales escolares en el último año de prepa. Con ese dinero también compré mi primer par de zapatos de vestir para una entrevista universitaria. Mi papá no preguntó de dónde había sacado el dinero. Ni siquiera preguntó cómo me había ido en la entrevista. Entré a Contaduría Pública en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mi papá pagó la inscripción, eso sí, pero nada más. Los libros, los transportes, los materiales, todo lo fui cubriendo yo con trabajos de medio tiempo. Trabajé en una papelería, después en una cafetería cerca del campus, y en mis últimos 2 años de carrera ya estaba haciendo auxiliar de contabilidad en una empresa pequeña del centro. Me tardé 5 años en terminar la carrera porque no podía ir de tiempo completo. Algunos semestres tomé menos materias para poder trabajar más horas. Hubo momentos en que pensé en renunciar. Pero no renuncié. Me gradué con 31 años de promedio. Mención honorífica. Y ya tenía trabajo formal antes de recibir mi título. ¿Saben lo que hizo mi padre cuando le conté que me habían ofrecido un puesto en la firma de auditoría donde trabajo hasta hoy? Me dijo, qué bueno. Ya era hora de que te independizaras. No hubo orgullo. No hubo abrazo. Solo una frase que sonaba más a reclamo que a felicitación. Mientras tanto, Laura había entrado a la UDEM con todo pagado. Colegiatura, libros, ropa nueva para verse profesional, un coche del año para no andar en camión. Laura estudió Derecho 6 años, cambió de carrera a la mitad, terminó estudiando comunicación, y se tardó 8 años en titularse. Mi papá nunca le dijo que ya era hora de independizarse. Lo que pasó después de que Laura terminó la carrera fue algo que yo no me esperaba. Y que debía haber visto venir desde mucho antes. Mis abuelos paternos murieron cuando yo tenía 27 años. Primero el abuelo Toño, luego la abuela Carmen, con 6 meses de diferencia. Dejaron una casita en el centro de Monterrey y unos ahorros modestos. Mi papá administró todo. Era el único hijo varón y en nuestra familia eso todavía significaba algo. Yo no pedí nada. No era el momento. Pero unos años después, cuando empecé a buscar departamento propio, le pregunté a mi papá si podíamos hablar de la herencia. Con toda la calma del mundo, sin peleas, solo para saber si había algo que me correspondiera. Me dijo que ya lo había invertido todo en el negocio familiar. El negocio familiar era una ferretería pequeña que mi papá había puesto años antes y que nunca fue gran cosa. Lo que sí noté, unos meses después, fue que Laura estrenó departamento nuevo en San Pedro. Un departamento que costaba fácil 1.200.000 pesos. Cuando le pregunté a mi mamá cómo lo había pagado, ella bajó la mirada y dijo, tu papá la ayudó a dar el enganche. El enganche de un departamento de esa zona era de alrededor de 300.000 pesos. Yo no dije nada ese día. Pero lo anoté en algún lugar muy adentro de mí. Mi departamento lo pagué yo. Sola. Con 10 años de ahorros y un crédito del Infonavit que terminé de pagar hace 2 años. Nunca pedí un peso prestado a mis papás. No porque no lo necesitara, sino porque ya sabía la respuesta que me esperaba. Lo que no sabía era que todo ese dinero, todo ese favoritismo, toda esa historia, tenía una raíz que mi papá había estado escondiendo desde antes de que yo naciera. Y que mi mamá sabía. Y que cuando esa verdad salió a la luz, no hubo manera de volver a armar las piezas como estaban. Valentina nació cuando yo tenía 34 años. Su papá y yo no llegamos a casarnos, no funcionó,
y desde los 2 años de Valentina la he criado sola. No me arrepiento de nada. Valentina es lo mejor de mi vida. Desde que nació, traté de mantener la relación con mis papás. Por ella. Porque una niña merece conocer a sus abuelos, aunque esos abuelos sean complicados. Las primeras veces que llevé a Valentina a casa de mis papás, todo fue más o menos bien. Mi mamá la adoraba. Le compraba regalos, le hacía sus platillos favoritos, le contaba cuentos. Mi papá era frío, pero al menos no era grosero. Eso cambió cuando Valentina cumplió 6 años y empezó a hacerle preguntas. Abuelo, ¿por qué tú nunca me cargas? Abuelo, ¿no te gustan los niños? Abuelo, ¿estás enojado? Mi papá no sabía qué hacer con esas preguntas. Y en lugar de intentarlo, fue poniéndole más distancia. Dejó de saludarla cuando llegábamos. Dejaba la habitación cuando Valentina quería contarle algo. Yo lo veía. Me dolía. Pero seguía yendo porque mi mamá nos necesitaba y porque yo todavía, en algún rincón estúpido de mi corazón, esperaba que algo cambiara. Ese diciembre, la familia se reunió en casa de mis papás para la cena de Navidad. Laura llegó con su esposo y sus 2 hijos. Los hijos de Laura son los consentidos absolutos de mi papá. Los abraza, los carga, les compra lo que piden, les hace bromas. Con ellos es otro hombre. Valentina lo observaba todo con esos ojos grandes que tiene. Y yo la observaba a ella. A media mañana, Valentina salió al jardín a ver la nieve. Estaba feliz, haciendo un muñeco con las manos, cuando mi papá abrió la puerta trasera para sacar algo. Valentina corrió hacia él con los brazos abiertos. Y él la apartó. Con las 2 manos. La empujó hacia atrás, hacia la nieve, y le dijo, «Lárgate de aquí, ya estoy harto». Valentina cayó sentada en la nieve y se quedó mirándolo sin entender. Luego empezó a llorar. Yo lo vi todo desde la ventana. Salí al jardín, levanté a mi hija, la abracé, la calmé. Después me puse de pie, caminé hacia mi padre, y lo miré fijamente a los ojos. «¿Estás seguro?», le dije. Él abrió la boca para responder. Pero no pudo. Porque lo que pasó en los siguientes 5 minutos fue algo que él no había calculado. Entré a la casa con Valentina de la mano. Le quité las botas mojadas, la senté en el sillón de la sala, le puse su chamarra, y le dije en voz baja que todo estaba bien, que abuelita la quería mucho, y que nos íbamos a ir a casa a tomar chocolate caliente. Valentina asintió. Tenía las mejillas rojas del frío y los ojos todavía brillantes de las lágrimas, pero me creyó. Los niños te creen cuando hablas con calma. Fui a la cocina donde estaba mi mamá. No le dije nada todavía. Solo le di un abrazo largo y le dije que nos íbamos. Mi mamá me miró. Supo que algo había pasado. Siempre supo leerme. Fui a la sala donde estaban Laura, su esposo y mis papás. Mi papá había vuelto a sentarse y tenía la misma expresión de siempre, esa de hombre que no ha hecho nada malo. Nos vamos, dije. Silencio. Daniela, espera, dijo Laura. Es Navidad. Lo sé. ¿Por qué se van? No respondí. Tomé la bolsa, tomé a Valentina de la mano, y empecé a caminar hacia la puerta. Fue mi papá quien habló. Daniela. Me detuve, pero no me volteé. No seas dramática. Ahí estaba. Esa palabra. Dramática. La misma que había usado toda mi vida para invalidar cualquier cosa que yo sintiera. Me volteé lentamente. Empujaste a una niña de 8 años a la nieve y le gritaste que se largara, dije con una voz que ni yo misma reconocí. No era de enojo. Era de algo más frío que eso. No soy dramática. Soy la madre de esa niña. Y acabo de tomar una decisión. ¿Qué decisión?, dijo él. Ya lo vas a saber. Salí. Cerré la puerta detrás de mí. Lo que tenía en mi teléfono desde hacía 3 semanas era lo que iba a cambiar todo. Y mi papá, en ese momento, todavía no lo sabía. 3 semanas antes de esa Navidad, mi mamá me había llamado un martes en la tarde. Llorando.
Cosa rara en ella, porque mi mamá no llora fácilmente. Me dijo que necesitaba contarme algo. Que lo había cargado muchos años y que ya no podía más. Fui a verla al día siguiente. Mi papá estaba en la ferretería. Lo que mi mamá me contó esa tarde me dejó sin palabras durante varios minutos. Antes de que yo naciera, mis papás habían tenido una crisis muy seria en su matrimonio. Mi papá había tenido una relación con otra mujer. Una relación que duró casi 2 años. Cuando mi mamá lo descubrió, lo confrontó. Él prometió que terminaba todo. Y terminó, sí. Pero mi mamá quedó con una herida que nunca cerró bien. Lo que vino después fue peor. Cuando mi mamá quedó embarazada de mí, mi papá no estaba seguro de querer tener un hijo en ese momento. Quería estabilizar primero las cosas. Mi mamá tuvo el embarazo sola, con poca presencia de él, con mucha frialdad. Y cuando nací yo, y resultó que era niña, mi papá lo tomó como una decepción. Quería un varón. Mi mamá lo supo por las palabras que él dijo en la sala de espera. Palabras que ella nunca olvidó. Años después, cuando nació Laura, también niña, mi papá ya lo había procesado diferente. Y además, Laura nació en un momento más estable de su matrimonio, en un momento en que él estaba más presente. La diferencia no era yo. Nunca fui yo. Era el momento en que yo llegué. Y la frialdad que él nunca pudo sanar. Mi mamá me dijo todo esto llorando. Me dijo que lo lamentaba. Que ella había cometido el error de no ponerle un límite antes, de dejar que me lastimara durante años porque tenía miedo de que la familia se rompiera. Me rompí yo, en cambio, le dije. Ella asintió. ¿Hay algo más que debas saber? Tardó un momento. Luego me dijo que sí. Que el dinero de los abuelos, el enganche del departamento de Laura, todo eso lo había gestionado mi papá solo, sin consultarle a ella, tomando decisiones unilaterales. Y que ella había firmado documentos sin leer, por costumbre, por años de dejarle el control. ¿Tienes pruebas?, le pregunté. Me mostró una carpeta. Esa carpeta era lo que yo tenía en mi teléfono 3 semanas después, cuando salí de esa casa en Navidad. Llegué a mi departamento, le hice el chocolate a Valentina, la acosté para su siesta, y me senté en la mesa del comedor con mi teléfono y la carpeta escaneada que mi mamá me había dado. Llamé a un abogado que conocía por trabajo. Un hombre serio, directo, de esos que no adornan las cosas. Le expliqué la situación en 15 minutos. Le describí los documentos. Le pregunté si había algo que se pudiera hacer. Me dijo que sí. La herencia de mis abuelos no había sido liquidada legalmente de manera correcta. Había irregularidades en cómo mi papá había administrado los bienes. Y dependiendo de lo que dijeran los documentos con detalle, podría haber fundamentos para una acción legal. No quiero destruir a mi familia, le dije. No tiene que ser así, me respondió. Pero sí tiene que ser justo. Esa misma tarde le escribí a mi papá un mensaje. Corto. Sin insultos. Sin drama. Papá, lo que le hiciste a Valentina esta mañana no tiene nombre. Y lo que he descubierto sobre la herencia de los abuelos tampoco lo tiene. Tengo documentos. Tengo un abogado. Y tengo toda la disposición de resolver esto de manera civilizada si tú también la tienes. Si no, seguimos por otro camino. Tú decides. No respondió ese día. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, sonó mi teléfono. Era él. Su voz no tenía nada de la seguridad de siempre. Sonaba como lo que era, un hombre que por primera vez en su vida se había dado cuenta de que sus acciones tenían consecuencias reales. Daniela, dijo. Necesito hablar contigo. Estoy escuchando. Lo de ayer, lo de Valentina. Hubo una pausa larga. No debí hacerlo. No, dije. No debiste. Estaba frustrado y... No te voy a dejar terminar esa oración, lo interrumpí. Porque no hay ninguna frustración que justifique empujar a una niña de 8 años. Ninguna. Silencio. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. Y ahí estaba. La pregunta que nunca pensé escucharle. ¿No qué documentos tienes?
¿No a qué te refieres con el abogado? Solo eso, ¿qué quieres que haga? Le dije 3 cosas. Que le pidiera disculpas a Valentina en persona, con palabras claras que ella pudiera entender. Que hablara con mi mamá y reconociera ante ella lo que había hecho con la herencia. Y que se sentara conmigo y con el abogado a revisar qué parte me correspondía de manera justa. No pedí que me devolviera 30 años de favoritismo. No pedí que me quisiera diferente. Solo pedí lo que era mío. Y un acto de decencia hacia mi hija. Hubo una semana de silencios, de llamadas difíciles, de conversaciones que ninguno de los dos quería tener. Mi papá habló con mi mamá. Habló con Laura, que se quedó sin palabras cuando supo lo de la herencia. Laura, para su crédito, no lo defendió. Me llamó llorando y me dijo que no había sabido nada del dinero, que si hubiera sabido nunca lo habría aceptado. Le creí. 2 semanas después, mi papá llegó a mi departamento. Solo. Con una caja de galletas de azúcar que Valentina siempre le había visto en la tienda y que a ella le gustaban. Valentina estaba haciendo tarea en la mesa. Mi papá se sentó frente a ella. Tardó un momento, como si estuviera buscando las palabras, como si nadie le hubiera enseñado a hacer esto y tuviera que inventarlo en el momento. Valentina dijo, lo que hice en Navidad estuvo muy mal. Te lastimé y no debía hacerlo. Me equivoqué. Y lo siento. Valentina lo miró un segundo. Luego volvió a su cuaderno. Ok, abuelo, dijo. Así. Simple. Como lo hacen los niños. Yo tuve que salir al pasillo para que ninguno de los dos me viera llorar. No lloré de tristeza. Lloré porque durante 42 años yo le había esperado a ese hombre exactamente eso, me equivoqué. No por mí. Por mi hija, que mereció más que yo ese momento. Pero llegó. Llegó tarde, llegó a medias, llegó obligado por las circunstancias. Pero llegó. El asunto de la herencia lo resolvimos meses después con mediación. Recibí una cantidad que reconocía lo que me correspondía. No fue lo que debió haber sido, pero fue suficiente para cerrar ese capítulo con dignidad. Mi relación con mi padre es hoy lo que es, distante, cautelosa, con visitas espaciadas y conversaciones que no tocan demasiado fondo. No tenemos la relación que debimos tener. Probablemente nunca la tengamos. Pero Valentina tiene sus galletas de azúcar. Y yo tengo algo que ningún dinero me pudo comprar antes, la certeza de que cuando algo está mal, yo sé ponerme de pie, mirar a la persona a los ojos, y decir, ¿estás seguro? Porque a veces esa es la pregunta más poderosa del mundo. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme. Estas historias no son fáciles de contar ni de escuchar, pero sé que muchos de ustedes las sienten propias. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, déjame un comentario. No importa si es una sola palabra. Aquí estamos juntos. Cuídate mucho.